acto donde viene acá el compañero Guillermo y también el compañero Peretti, el compañero Casares, la compañera Pimpi Colombo que anda por ahí. Acá está este evento organizado de Universidad, que es una organización, una agrupación que se inició en 2010 y en principio abonada por la transversalidad que de alguna manera plantó Néstor, ¿no? Desde el 2003, y nos conformamos con gente de distintos orígenes, muy heterogéneos, con radicales alfonsinistas, con gente que venía del Partido Intransigente, con peronistas históricos, con gente independiente, y como inicialmente éramos gente de la universidad, encontramos nuestro territorio de militancia en aulas de la universidad, pero pronto fuimos sumando gente de otros orígenes y bueno, armamos una agrupación más amplia que tiene actividades en la universidad y fuera de la universidad, siempre identificado con el Frente para la Victoria, que es digamos el paraguas que nos contuvo todo este tiempo. Y bueno, avanzando en la militancia y con los contextos que fueron cambiando, sobre el año pasado, y bueno, y este año lo concretamos, decidimos mayoritariamente los integrantes afiliarnos e incorporarnos al peronismo. Fundamentalmente porque seguimos sosteniendo que el Frente para la Victoria o el movimiento histórico ahora se llama Frente para la Victoria, el movimiento histórico que representa al pueblo es la herramienta en la que queremos seguir militando, pero el peronismo es la columna vertebral del Frente para la Victoria y es donde queremos sumarnos, donde queremos participar desde adentro. Y así como se escuchan voces por ahí que reclaman, porque realmente siempre hay muchas miradas de la misma cosa, nosotros también queremos estar desde adentro para también aportar nuestras posiciones y traer voces que aporten las suyas, y por eso estamos encantados de poderlo traer al compañero acá. Teníamos un presente para el compañero. Sí, se va a ir con un regalo. Este retrato lo hizo el artista tucumano César Carrizo, artista, docente, historietista. Para que tenga un presente de este momento. El invitado, los compañeros, cuando Pimpi me dijo que iniciaban un curso de formación política, vamos a generar algunos disparadores, porque esta historia en el peronismo es bien clara. El conocimiento es una creación colectiva. No me voy a meter en el tema de nuestros educadores, pero lo tengo claro porque me lo enseñaron de joven. El conocimiento es una creación colectiva. También me enseñaron de joven que para ser un buen jefe hay que ser un buen subordinado. Así que las dos cosas van de la mano. Este conocimiento colectivo que entre todos vamos a ir construyendo lo necesita la causa nacional, porque, y se lo digo con profundo conocimiento de causa, nadie va a pensar que en la nueva década ganada que el peronismo y sus partidos aliados le ofrezcan al pueblo argentino para construir bien, porque todos de alguna manera anhelamos que es un país sin pobreza, lo vamos a poder hacer con los mismos instrumentos que aplicamos en el 2003. Sería fácil decirles a ustedes, simplemente replicando lo que hicimos en el 2003, la situación está realizada. Pero eso no es cierto. Sería un discurso sencillo, nos ganaríamos el aplauso
pero después la realidad no se va a condecir con las políticas que nosotros vamos a aplicar y los objetivos que buscamos no los alcanzaríamos. Los objetivos siguen siendo lo mismo. La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, tiene nuestro modelo elementos invariantes que tienen que ver con lo nacional y popular. Nacional por la defensa del interés nacional, popular porque miramos la sociedad de abajo para arriba, pero los instrumentos de la política que nosotros tenemos que aplicar va a ser absolutamente claro que son distintos que en el 2003. Porque el mundo donde nosotros estamos aplicando estas políticas es diametralmente opuesto. Kirchner en el 2003 dijo de todo, mencionó cualquier tipo de argumentación y nos explicitó con precisión lo que estaba pasando. Pero nunca dijo Kirchner que el mundo estaba en guerra. Y cuadros del periodismo, desde el 2012 que venimos diciendo que los desequilibrios globales se van a ajustar por el vector de la violencia. Así lo escribimos porque nos daba temor hablar de la Tercera Guerra Mundial. Cristina, en las salidas a los organismos multilaterales, fue un poco más precisa y empezó a hablar de la violencia en el mundo que se estaba generando, sus temores, de los desequilibrios. Pero finalmente fue el Papa, nuestro Papa, el que con una claridad cristina dijo: el mundo está en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, nosotros podemos estar de acuerdo o no con el diagnóstico del Papa. Lo que no podemos es negar la discusión sobre el diagnóstico del Papa. Y en ese tema es que nos tenemos que ordenar en nuestro debate para avanzar en nuestro conocimiento y a partir de ahí nuestras mejores propuestas en función de los diagnósticos que podemos coincidir o no, pero que hacen los líderes del mundo. El Papa en esto es muy claro. Dice: los desequilibrios que hoy tiene el mundo están generando la Tercera Guerra Mundial y esto no termina de corto plazo. Todos ustedes recuerdan la crisis del 2008, fin del 2008, donde el sistema capitalista entró en fase de colapso, con una explicación muy particular que se daba, donde aparentemente en la primera economía del mundo los banqueros le habían prestado plata a los pobres, que a su vez los pobres tenían también la condición de ser negros, o sea, se daba una conjunción entre negro y pobre, y que después que los banqueros le habían prestado plata a los negros y a los pobres, los negros y los pobres no devolvían la plata. Y como no devolvían la plata, había colapsado el sistema capitalista a cada global. Y uno entonces decía: pero caramba, lo único que teníamos que haber hecho cuando éramos jóvenes era comprarnos un gran banco. Después, como lo comprábamos, era todo detalle. Lo comprábamos a un gran banco, prestarle crédito hipotecario a los pobres, que los pobres no pagaran su cuota, y ya está. Cambiamos el sistema de acumulación de capital. Obviamente esa explicación es una explicación absolutamente ridícula. Cristina salió a explicar que era lo que a nuestro humilde entender estaba pasando. No estaba pasando otra cosa que era que el sistema estaba valorizando el espacio especulativo del segmento de producción sobre el espacio de producción, muy similar a lo que había pasado en el 2001 en la Argentina, y que cuando ese departamento vulnera el otro departamento ya murió. Pero nosotros ya lo vivimos y lo sintetizamos diciendo: cuando el gerente de finanzas es más importante que el gerente de producción, eso terminaba. Poníamos a la Argentina como ejemplo de lo que estaba pasando, y fue Cristina a decirle al mundo: mire, cambien su mirada porque esto no tiene solución. Obviamente que no nos dieron ni 5 de pelota,
En ese momento había 3 visiones en el gabinete. Estoy hablando ya primer trimestre del 2009. La visión de los que decían que el euro iba a reemplazar al dólar como reserva de valor, que llegaba el momento de la Europa. Aquellos que decían que llegaba el momento del yuan, reemplazando al dólar como reserva de valor a escala global, que era el momento de los chinos. Y algunos que decíamos que en algún momento iba a volver a salir el séptimo de caballería, como la vieja película de los pobres que todos vimos, y que en realidad la potencia hegemónica en términos económicos, políticos y militares iba a volver a ser Estados Unidos. En ese debate, la presidenta tenía que conducir el barco a la costa adecuada, con 3 diagnósticos y con una costa adecuada. Ahí se observa lo que es la soledad del poder, en la decisión que tiene que tomar el que conduce hacia dónde lleva el barco. Eso es duro. Así que cuando a veces le exigimos a la compañera, más de lo que la compañera, tengamos prudencia, porque las decisiones de la soledad del poder son en todos los ámbitos, pero cuando uno tiene sobre sus espaldas los destinos de un país, eso se nota. Entonces, respetemos las acciones de la compañera y respetemos también sus silencios. Nosotros en ese momento empezamos a ver que se acumulaban stocks de mercaderías en el mundo. Lo atribuimos a los desequilibrios que se estaban dando entre la oferta y la demanda global. Producto de la crisis hay una baja en la demanda global, determinados mercados empezaban a comprar menos, y esos sobreestocks solamente se iban a volcar sobre los mercados que todavía tiraban, uno de los cuales era nuestro, porque claramente nosotros habíamos basado nuestro modelo de desarrollo, entre otros segmentos, en el mercado interno. Mercado interno que fue simple, sencillo, que era incremento de los ingresos populares, los alimentos al precio adecuado para esos ingresos populares. Ese es el conflicto con la oligarquía. Lo que le sobra de salario gastando en bienes industriales, reindustrializar el país porque le generaba una demanda, y ahí se armaba el circuito virtuoso de consumo, inversión, producción y vuelta a empezar. Podríamos complejizar nuestro modelo de desarrollo hablando con un montón de palabras esdrújulas, pero no vale la pena. Los periodistas nos comunicamos con palabras graves y agudas que son sencillitas y todo el mundo entiende. En realidad, ya para el 2010, y recuperado algunos precios y alguna demanda de lo que estábamos viendo en el mercado internacional, los precios de la manufactura internacionales, de eso que nosotros estábamos pensando que estaban bajando producto de los sobrestocks, no se recuperaban. Y ahí tomamos una decisión que ustedes se acordarán, que fue la de comenzar la administración del comercio exterior. Y digo administración del comercio exterior porque la Argentina tiene firmado unos acuerdos internacionales que tienen rango constitucional, lo firmamos en los 90, la Cámara de Diputados lo aprobó por amplia mayoría, que es la incorporación a los reglamentos, normas y conjuntos de estilos que regulan el comercio internacional a partir de la Organización Mundial de Comercio. Cuando nosotros decidimos obviar al Fondo Monetario Internacional pagándole, se le pagó de una todo, no tuvimos ningún conflicto a escala global. En la famosa foto de Kirchner tocándole la rodilla a Bush, y la verdad, nosotros conversamos, dijimos, mire, no, nosotros no tenemos inconveniente, hagan lo que quieran con el Fondo Monetario Internacional. Siempre pagando, obviamente, otra cosa. Con la Organización Mundial de Comercio ya la discusión fue otra, porque a la larga Estados Unidos, Europa y Japón nos iniciaron un juicio conjunto. En ese panorama es el 60% de la economía mundial. Y como no podía ser de otra manera, ganaron.
este diferendo que teníamos, lo ganamos. Ahora, nosotros pasamos de administrar el comercio interior a administrar el comercio exterior, y esto no fue una reflexión colectiva. No es que nosotros nos dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Que a Moreno antes lo puteaba la oligarquía porque no le dejaba aumentar los precios de los alimentos y ahora lo empiezan a putear los importadores. Son dos sujetos absolutamente distintos. Primer elemento para la reflexión. Nos pasó, no estoy contando lo que va a pasar, nos pasó, y sin embargo no hizo parte de nuestra reflexión. Entonces, parte de lo que nos está pasando también tiene que ver con cómo nosotros, como militantes, tomamos los datos de la realidad y construimos nuestro conocimiento colectivo. La verdad es que la venimos pegando desde hace 20 años, los todólogos, los tecnólogos nos las vienen contando, pero cuando uno va a hacer costos, las cosas no aparecen. De hecho, en el 2003, las manufacturas en el mundo tenían un precio interesante, lo cual nos ayudó a nosotros a industrializar el país de manera acelerada. Pero es de aquí que a partir del 2010 irrumpe en el escenario mundial lo que ustedes empiezan a conocer después a través de Vaca Muerta con el producido de las energías no convencionales. Y esto tuvo un impacto fenomenal, porque nosotros estamos acostumbrados, hasta hace poquitos años, a entender lo que pasa en el mundo con los norteamericanos yendo a buscar su energía. La explicación del Medio Oriente, distintas situaciones que se estaban viendo, los equilibrios entre la vieja Unión Soviética, la Rusia y Europa, su vínculo con China. Y ese flujo del comercio de la energía explicaba bastante lo que pasaba en el mundo. Hasta que los norteamericanos consiguen, por su avance tecnológico, que ese combustible que ya existía desde hace 70, 80 años, que es el no convencional, consiguen hacerlo económicamente explotable. Eso es, que lo pueden sacar a un costo de producción que contra el precio de venta le deja un margen. Claro, no es lo mismo que los norteamericanos tengan combustible a que no tengan combustible. Para que ustedes tengan claro, el millón de BTU, que es la unidad de medida de gas, no importa cuánto es, lo que sea, esa unidad de medida hoy en Estados Unidos se está comercializando a $2 el millón de BTU. $2. Los europeos lo compran entre 8 y $13. Nosotros lo estábamos comprando a $14 a los bolivianos, ahora está alrededor de 8 o 9 dólares. Contra 2. El contrato con la Chevron por Vaca Muerta, nosotros ofrecimos un precio para la extracción de Chevron, de ese gas de 7,50 en Boca del Pozo. 7,50 contra 2,50 que estaba en aquel momento, 2 está hoy. Naturalmente, no escapa a la inteligencia de todas ustedes que hoy cualquier producto manufacturero tiene mucho más de energía que de mano de obra. Entonces, Estados Unidos, con su abastecimiento energético propio, empieza a descontarle productividad, por ejemplo, a los chinos. Productividad en términos de costos primos de los productos. Claro, si uno empieza a unir estos elementos, hoy podemos entender lo que es la crisis de la industria exportadora china, porque no es tan fácil transformar una industria exportadora en mercado interno. Y empezamos a entender lo que le está pasando a Europa.
empezamos a entender por qué el Papa dice, miren, se están generando modelos de exclusión, donde por un lado tenemos que no le generamos trabajo a los jóvenes y por otro lado no sabemos qué hacer con los ancianos. Pero claro, hay un problema de productividad vis-a-vis lo que está pasando en Europa con lo que está pasando en Estados Unidos. Porque es muy similar a lo que pasó cuando los ingleses bajaron el costo de los productos porque entraron en la revolución industrial. Y es muy similar la batalla de obligados para aumentar el costo primo de los productos con lo que hoy está pasando en Medio Oriente, que de la noche a la mañana, del único lugar donde podía salir energía barata para Europa, emerge un ejército de 100.000 hombres en armas que nadie sabe de dónde salió. A nosotros nos cuesta ser prolijos en un debate entre nosotros y estos tipos de repente tienen 100.000 hombres caminando por ahí, de la noche a la mañana. Y donde había un estado gendarme, deja de estar un estado gendarme. Mientras nosotros necesitábamos el combustible del Medio Oriente, había un estado gendarme. Cuando no precisamos el combustible del Medio Oriente, no necesitamos un estado gendarme. Y hay un desorden. Pero ese desorden también impacta del otro lado. Porque la ventaja que tiene Rusia es el aprovisionamiento de energía al precio que necesita Rusia. Pero ese precio que necesita Rusia para administrar su economía tiene del otro lado un impacto donde el precio de ese mismo producto es bastante menor. Con lo cual, esa energía colocada en los productos da un precio final distinto. Todo eso en el marco de la Organización Mundial de Comercio, donde nos hemos puesto de acuerdo en ciertas reglas de la circulación de bienes y servicios. Todo esto genera un impacto a escala global y unos desaguisados a escala global que obviamente desde una visión economicista empiezan a explicar por qué el Papa nos está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y esto se arregla de corto plazo. Y no, esto no se arregla de corto plazo. Y en el medio nosotros nos tenemos que aguantar la irrupción de un modelo oligárquico en nuestro país que nos plantea como solución que la única posibilidad que tenemos de que la economía funcione y sea sustentable es que condenemos a un argentino cada 4 al subconsumo, al infraconsumo, a la pobreza. Porque con eso le cierran las cuentas. Con eso tiene capacidad de repago de la deuda que va a tomar. Porque el tema no es tomar deuda, el tema es si tiene capacidad de repago. Kirchner que decía, deje no crecer, que tenemos capacidad de repago y vamos a pagar. Los muertos no pagan. Hoy, ¿cómo sería la capacidad de repago de este gobierno? Derivar 25% de la población al infraconsumo, le cierra las cuentas del sector externo y con eso tiene capacidad de repago. Claro, con eso nosotros estamos en una confrontación clara, porque los peronistas tenemos el mandato de Eva de que nuestro trabajo termina como peronistas cuando terminemos la pobreza en este país. Pero aparentemente ellos necesitan que uno de los nuestros les haga explicar al pueblo que ese mandato de la EVA es cosa perimida, es una cosa vieja, que no somos modernos. Y por eso eligen uno de los nuestros para llevar a Davos, para que junto el oficialismo y uno de los nuestros salga a explicarle al pueblo que, che, confórmense, no es como Brasil, que va a quedar el 40% afuera. Acá solamente dejamos el 25%. Y lo eligieron, fueron a Davos, y ante la primera pregunta de qué iba a hacer el gobierno con el peronismo en términos de gobernabilidad, le dice: no se preocupe porque acá me acompaña el futuro presidente del partido peronista, de Joel. Nosotros, en una acción de autoprotección, le dijimos a los compañeros:
mire, ságanse a afiliar porque me parece que vienen por el peronismo. No sabía, ahora solamente análisis, no tenía información. Y este es un consejo que le doy a los jóvenes: la información no tiene que reemplazar el análisis. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento a través del análisis. Después la información lo que hace es amplificar el conocimiento. Nosotros le pedimos a los compañeros que se salieran a afiliar, como se afiliaron los compañeros de Universica. Y seguramente porque se afiliaron los compañeros de Universica, estoy en condiciones de decirle a los compañeros de la causa nacional que después de la orden que nos dio el general Perón en la década de los 70, de que todos los cuadros nos teníamos que afiliar a nuestra herramienta electoral porque la disputa era en el campo de las elecciones, y nos afiliamos masivamente, esta es la segunda afiliación masiva más importante que ha hecho el Movimiento Nacional Sindicalista. Así que gracias a los compañeros. Nosotros terminamos la etapa del urgente, que era evitar que la oligarquía también desembarcara en las costas del peronismo. Esto que era simplemente análisis se transforma en información objetiva, y les recomiendo que lo hagan, que lean con lujo de detalle el editorial del diario La Nación del 31 de enero del 2016. Está clarito el proyecto oligárquico. No hay que hacer ninguna otra interpretación. Si ellos hablan claro y nos permiten a nosotros leerlo, no es necesario dar más vuelta. Dice el diario La Nación: todo lo que se hizo en la Argentina de 43 en adelante está mal. Pero esto, cuidado con eso, porque dice del 43 en adelante, con lo cual también se carga la fusiladora y una serie de procesos. La oligarquía habla claro, y es importante que hable claro. Y nosotros, cuando habla claro, lo tenemos que interpretar, leer, estudiar. Del 43 para acá está mal, todo mal. Nosotros dijimos: esto viene por una sociedad peronista, y ellos lo confirman. Dice: del 43 para acá está todo mal. Del 43 para acá está todo mal. No conforme con eso, le dice a Macri, al cual desprecian tanto como a mí, porque finalmente es primera generación de un inmigrante. La oligarquía no valora a los inmigrantes. Se usa y se tira. Le dice: tu primer y último mandato, después tiene que haber alternancia. Lo mismo que había dicho Massa: los peronistas no tenemos que acostumbrar a la alternancia. Uno puede pensar dentro del gobierno del Proyecto Nacional y Popular, no, está claro que a Macri uno no lo ve ahí. Está viendo la alternancia dentro del proyecto oligárquico. Esto es lo que plantea Massa, tercera semana de diciembre, y esto es lo que escribe La Nación el último día de enero. Hay coincidencias. Simplemente lo que tenemos que hacer es ver la información pública, y con capacidad de análisis que tenemos los compañeros, cuando reflexionamos vamos teniendo claridad. El peronismo durante 18 años lo tuvo a general en el exilio, y operaba perfectamente porque los cuadros tenían capacidad de análisis. Por eso acepté gustoso esta reunión de formación de cuadros. Vamos a venir a enseñar, no, venimos a aprender entre todos. Los veteranos tenemos algunas recomendaciones que hacer. Recuperemos la capacidad de análisis. Nos juntamos con los compañeros, dijimos: este viene por el peronismo, le vamos a dar la consigna de que nos afiliemos. Este quiere ser la alternancia dentro del modelo oligárquico. La Nación lo viene a ratificar. Pero la Nación ese día también empieza a decir que empresarios no tienen que ser más empresarios en la Argentina. 3 nombres, lo que ustedes tienen en la cabeza: Massa, etcétera, etcétera. Un nombre, si la Nación no lo pone, ninguno lo hubiese escrito, que era el de Jorge Brito, presidente del Banco Macro. Es el que encabezó todas las corridas cambiarias contra nuestro gobierno. Cada vez que nosotros tuvimos problemas con el dólar, el jefe de eso era Jorge Brito. Evidentemente había hecho todos los deberes para merecer la cocarda de la oligarquía. Pero como la oligarquía no toma prisioneros,
le dice a Jorge Brito que tiene que dejar de ser banquero. Y Jorge Brito obedece. Primero lo que hace es renunciar a la presidencia de la Cámara que aglutina los bancos nacionales, y ahora está pasando el mando de su banco a su socio Carvalho, que también se había peleado en su momento. Es muy importante porque cuando uno hace análisis simple, engloba a todos en una categoría y en realidad no es así. De repente la nación dice: a ese no lo quiero, y ese, a pesar de que había hecho todos los deberes, se tiene que ir a casa. Es una claridad cristina lo que nos está pasando. Contra esto nosotros tenemos que confrontar. Y debemos confrontar en un mundo que es absolutamente distinto. Y ahí viene nuestro desafío. Y ahí es donde nosotros dejamos de hablar de lo urgente para empezar a hablar de lo importante. Lo urgente era impedir que ellos desembarcaran en nuestras costas. Lo importante es cómo construimos otra década ganada en un mundo absolutamente distinto al mundo en el cual Kirchner asumió la presidencia. Y pensar que podemos repetir las mismas políticas es un error de corto plazo. ¿Y cómo vamos a construir las nuevas políticas? Y las vamos a construir entre todos. ¿Y por qué viajamos con el movimiento obrero y los sectores empresarios? Y porque no hay ninguna duda que en la comunidad organizada Perón planteaba que solo la mancomunión de intereses entre el movimiento obrero organizado, los empresarios y el Estado en todos sus niveles garantizaba la potencia nacional. Y Perón, donde lo escribe y lo plantea, y lo escribe y lo plantea en el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General. ¿Cuándo se hizo? En el 55. ¿Dónde lo hizo? En la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo hizo? Eligió 100 representantes obreros, 100 representantes empresarios y lo puso a debatir. ¿Cuáles son las conclusiones de ese Congreso? Me costó 2 años encontrarlas. Y Perón nos planteó la solución para esto. Nos planteó qué es lo que pasaba cuando un mundo empezaba a bajar costos y los productos que hacían eran extremadamente competitivos. También es cierto que se puede cerrar la economía, pero lo tienen que reflexionar los compañeros. También es cierto que se puede abandonar la Organización Mundial de Comercio, pero fijemos, también es cierto que yo me podía haber metido con los cosméticos e impedir la importación de cosméticos en este país. Ahora, humildemente, ¿cuánto hubiésemos durado? ¿Qué pasaba si yo impedía la importación de cosméticos? 15 días, 2 días, un día. Uno miraba a su propia compañera y decía: la próxima década ganada dentro del modo de producción capitalista, con todos adentro. La oligarquía ofrece un esquema sustentable con el 25% afuera. Claro, para eso el peronismo tiene que dejar de ser peronismo. Nos quedará la carcasa, pero no nos quedarán los principios y valores del peronismo, y sobre todo una parte de cadena. Ahora, el desafío que tenemos por delante no es poco, porque cuando nosotros volvamos, el mundo todavía va a estar en guerra, porque estos desequilibrios globales que sucintamente acabamos de contar y que cada uno va a poder profundizar si coincide con este diagnóstico, van a seguir. Incorporando el vector de China, incorporando el vector de los rusos, qué es lo que pasa al interior de Europa, cómo reaccionan cada uno de esos pueblos, qué es lo que pasa en Francia, qué es lo que pasa en Italia, qué es lo que pasa en Grecia, qué es lo que pasa en España, qué es lo que pasa en Brasil. Datos menores. El comercio internacional no creció, pero el crecimiento de las exportaciones norteamericanas, producto de la ventaja competitiva que consiguió por su revolución energética, es de 10 veces el total de las exportaciones argentinas. 600.000 millones de dólares, ustedes no le dicen nada, pero si yo le digo que es 1.250.000 containers, ya tiene otro número. Y si cada container es una nota de pedido, hay 1.250.000 pedidos que vendieron los norteamericanos que otros pueblos del mundo dejaron de vender. Como acá debe haber muchos que se dedican al comercio y entienden lo que esto significa.
Bueno, ahí empezamos a explicar qué es lo que está pasando en el mundo. La baja de exportaciones, incluida la de Argentina, y la suba de exportaciones de los países. Claro, el que sube las exportaciones no es cualquier país, es el que produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo, y que por primera vez la expansión de la potencia político-económica mundial a escala global destruye empleo en el resto del mundo. Destruye empleo en el resto del mundo. La tasa de desocupación de menos de 5 puntos de Estados Unidos implica desocupación ampliada en el resto de las regiones del mundo. Porque no es que baja la desocupación en un mundo, en un país que no tiene tecnología, tiene toda la tecnología. Menos del 5% de la población mundial produce el 25% de todo lo que se produce. Imagínense que la interfase de eso es la tecnología. Esto no ajusta por otro nivel que no sea la violencia, más amén que nos pongamos de acuerdo en otro esquema, que es lo que viene pregando el Papa. ¿Qué otra voz aparece en el mundo que no sea la del Papa? ¿Por qué hay una entrevista importante y casi de urgencia entre el Papa y el primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa en La Habana, gestionada por Raúl Castro? Mientras uno iba para Brasil y el otro iba para México, se encuentran en el. ¿Qué van a estar discutiendo? ¿De concepción teológica? Y seguramente que sí, pero me parece que otros temas que van alrededor de lo que estamos hablando, también. Y esto se tiene que ordenar en un consenso global distinto. ¿Cuál es la relación de fuerza para que esto pase? ¿Y cuál es el rol del peronismo en esto? Porque acá emerge cuál es la posibilidad que tenemos de ofrecerle un sistema al mundo que dentro de ciertas reglas de juego que se tienen que respetar permita que el conjunto de la población se sienta contenido. ¿Cuál es el ejemplo hoy a escala global que tenemos de algún país que haga modelos de desarrollo que tenga a todos adentro? Bien, por ahí me van a dar un ejemplo de países muy pequeños, pero de países todos están teniendo conflictos importantes. Nosotros éramos un ejemplo, con nuestras limitaciones, los errores que hemos cometido, de una tendencia, de un modelo que intentaba incorporar a todos. ¿Qué nos pasó ahora? Y el mundo irrumpió en la Argentina. Nos vienen a decir, y si hay pobreza en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, ¿por qué no va a haber pobreza en la Argentina? Y en realidad, hasta como un superhéroe poco con respecto a lo que pasa en otros países, solamente el 25%. Claro, el peronismo resiste esto, pero resistir esto implica también darle al conjunto del pueblo las alternativas de un modelo de inclusión que contenga a todos los argentinos en un mundo difícil, complicado y absolutamente distinto del 2003. Por eso precisamos del concurso de todos los peronistas, de todos los compañeros, de todos los que tienen actitud de construir instrumentos, que después lo aplicarán quién, y los compañeros que sean elegidos por todos los compañeros para representarnos, que es lo que vamos a tener que hacer el año que viene. El año que viene vamos a tener que elegir los mejores compañeros para que expresen las políticas que generen, las que queremos entre todos, porque nos precisamos entre todos. Ya empezamos a discutir lo importante, dejamos de discutir lo urgente, que era el desembarco de la oligarquía en nuestras costas, y pasamos a discutir lo importante, que es cuáles son las mejores planes, programas y proyectos que le vamos a dar a nuestro pueblo en un mundo que está en un conflicto global. Y para eso necesitamos el concurso de todos. Por eso que ustedes se junten a reflexionar de cómo construimos esa política me parece encantador en un mundo que presenta estos desafíos. Y a su vez, porque así lo hemos decidido, en el marco de una disputa electoral en el cual nosotros vamos a confrontar con el modelo oligárquico en las urnas. Y en donde mirándonos a los ojos tenemos que reconocer que algunos de los nuestros los votaron a ellos, al menos en el peronismo. Yo, en el Frente para la Victoria hay dos grandes bloques, todo lo que los peronistas decimos que son los progresistas y los peronistas. Los progresistas, desde su propia definición y calificación, yo no voy a objetivar,
considero que todos los progresistas votaron al Frente para la Victoria. Pero acá, en el Partido Justicialista, mirándonos Perón y Eva, y mirándonos a los ojos nosotros, tenemos que ser sinceros y reconocer que muchos peronistas lo votaron a ellos. Y esos pasan a ser nuestra población neta. Porque si nosotros recuperamos el 6 u 8% de votos nuestros que fueron para ellos, hacemos una diferencia de 12. Un voto que saco de allá y el mismo voto viene para acá, vale doble. Si recupero el 6% de votos, hago una diferencia de 12. Perdí por 2, vuelvo a ganar por 10, que es la mayoría indiscutible del modelo nacional y popular que nos merecemos para administrar la cosa pública. Ahora, esa recuperación de votos, del 6% que necesitamos recuperar de votos, ¿cómo los vamos a recuperar? Y los vamos a recuperar como el señor Perón, con mucho amor y mucha persuasión. No es peleándonos entre nosotros. No es peleándonos en el seno familiar que nosotros vamos a recuperar esos votos. Y esto yo se lo pido con mucha humildad. Cuando dijimos que la presidenta tomaba decisiones desde el amor, toma decisiones desde el amor. Pero esas decisiones tomadas desde el amor también se tienen que expresar en el seno familiar para convencer al cuñado de hijo lo que nos rompe la pelota con los pensamientos gorila. Porque si no, va a ser muy difícil persuadir y conducir. Si nosotros tenemos que llegar una hora más tarde de una reunión, porque nos quedamos una hora más de sobremesa discutiendo con la familia, eso está bien, pero con cariño y humildad. ¿Y en qué se basa la discusión? Y se basa la discusión entre el proyecto oligárquico y el proyecto nacional y popular. ¿En qué se expresa? Ahí en el precio de la comida. Por eso es importante que se lo diga el empresario. ¿Por qué un gobierno oligárquico es brutal? Y porque le saca la comida de la boca a la gente. ¿Cómo un gobernante le va a sacar la comida de la boca a la gente? Pero es una cosa delirante. Y es solo cuestión de tiempo. Si la comida ya la aumentaron, es solo cuestión de tiempo de las tarifas y así sucesivamente. Y cada vez van a ser más brutales. No necesitamos ganar el debate familiar de la primera reunión. Si tenemos que guardar silencio, guardamos silencio. Si nos sirvieron un plato de comida con amor, lo que tenemos que hacer es devolver ese amor en un debate sencillo y claro entre ellos y nosotros, y no pensar la discusión. Si la verdad histórica está del lado nuestro, y tenemos tiempo para esta verdad histórica, porque en el medio, terminado el debate con el cuñado, el sobrino o el primo, nos tenemos que juntar con los compañeros para decir ¿qué vamos a hacer con las hojas si de repente no pueden salir los Banco Panamá con 50.000 toneladas para vendérselas a los chinos? Porque esto cambia toda la matriz productiva de la Argentina. Miren si tenemos cosas para hacer. Tenemos muchas cosas para hacer. Entre otras también ganar representatividad. Porque nos tienen que representar los mejores en esta elección de medio turno. ¿Y quién va a elegir los mejores si no somos nosotros en una propia elección interna como fuere? ¿Cómo se ordenan los sindicalistas a partir de la cantidad de afiliados? ¿Cómo se ordenan los empresarios de acuerdo al tamaño de la billetera? ¿Cómo se van a ordenar los cuadros políticos que quieren conducir? Y se tienen que ordenar de acuerdo a la cantidad de votos, tienen que ganar representatividad. Con lo cual tienen que convencer al primo o al sobrino, tienen que pensar las mejores propuestas para la década ganada y a su vez tienen que ganar representatividad siendo buena gente. Miren si tenemos cosas para hacer. Miren si tenemos trabajo para hacer los peronistas, que podemos dejar para un segundo plano las discusiones entre nosotros, porque nos precisamos todos. La oligarquía es muy brutal. Es muy brutal. Están empezando a ver lo que es una oligarquía gobernando. Y todavía tenemos que recuperar los votos que nos faltan. Ese 6 u 8% de votos peronistas para que se transformen en un 12, 16% y volvamos a construir nuestra gran mayoría. Esto, en el caso de Tucumán, es muy sencillo. Cuando hayamos hecho todo esto, ya vamos a tener un presidente del partido que no va a acompañar a Macri y a Davos y por lo tanto le va a impedir cumplir su compromiso de que el presidente del partido le iba a justificar su propia política.
Ya hemos reflexionado y hemos empezado a construir las propuestas de la nueva década ganada. Ya hemos elegido nuestros mejores candidatos para que nos expresen en la próxima elección legislativa de medio turno del año que viene. Solo nos falta decirle al pueblo tucumano que no se equivoque y no vuelva a votar proyectos oligárquicos. ¿Y esto cómo se lo vamos a decir? Muy sencillo, muchachos. Nos ponemos todos juntos y a un solo grito le decimos: no se vuelvan a equivocar, que los días más felices de este pueblo fueron